Apocalipsis 20, incluso el libro de Apocalipsis, como ya saben, termina hablando de eso. Termina hablando en los versículos del 14 en adelante, ¿no? Bienaventurado, aquí dice los que lavan, pero es los que cumplen los mandamientos de Dios. Así está en Casiodoro. Pero una mano negra dentro del comité que hizo o revisó la Reina Valera del 60, una mano negra le dio por poner un texto gnóstico aquí, un versículo, y quitó mandamientos y puso lavan sus ropas, pero es que no puedes lavar tus ropas para tener las vestiduras blancas exactamente si no cumples los mandamientos. Que eso de los mandamientos, en la evidencia interna del mismo Apocalipsis, te lo dice. Era el 12 o el 7. 12 o 7. Sí. La evidencia interna del mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, el versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero aquí está, guardan los mandamientos. Lo quitaron de aquí para poner lavan sus ropas. Pero está, bueno, yo lo acepto porque aquí en el 14, porque para lavar sus ropas y tener vestiduras blancas tienes que cumplir los mandamientos. Bueno, este señor que falleció hace 4, 5, 6 años, es cizaña. Negó la parábola del rico, no llegó a la parte de el padre Abraham y el rico cuando le dices, habla del arrepentimiento, que es un mensaje netamente evangélico, en el Antiguo Testamento. Y no llegó ahí, ni llegó a la conversación entre Abraham y el Padre en esa parte de Moisés y los profetas. Porque llegar a esa parte y hablar de Moisés y los profetas es reconocer que allí estaba el plan de salvación también, a través del arrepentimiento, que sabe muy bien el rico que su padre no lo hará. Y por lo tanto irá a parar al lado de él. Al lado de él. Entonces, este señor que negó eso, y también en las vírgenes negó eso, es francamente cizaña. Está mandando a la gente al infierno. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. El texto griego dice. Y ya se dan cuenta que aquí no estamos favoreciendo a nadie, sino le estamos dando la Biblia para que esté usted donde esté, sepa lo que la Biblia dice y pídale al Señor, ruéguele al Señor, que le oriente, que le diga qué debe hacer usted, a dónde debe ir. ¿A dónde debe ir? Pastores, les digo yo he estado en el pastorado, toda mi vida he estado en esto, vaya. Sé bien lo que hay ahí, sé cómo se manejan esas cosas a esa altura. Pero no me enredo ahí, me sacudí eso. ¿Por qué? Porque, bueno, será que el Señor tenía un llamado o cualquier otra cosa. Pero eso todo es lo que dice este libro, la Biblia. Créala, léala. No empiece, ay, mi fe, ay, me quitan la fe, me quitan. No, la verdad le quita la fe a usted. La verdad. ¿Usted tiene interés en la verdad o en el fenómeno religioso, espiritual que hay sobre el mundo entero, sobre todas las religiones y grupos? ¿Usted en qué tiene interés? Si la fuesen a echar a los leones, va a actuar igual. Va a salir corriendo. Y que el Señor los bendiga.
hay personas que quisieran que se hiciese un comentario sobre esto. Hemos hablado de esto mucho en vídeos pasados, mucho. Pero bueno, vamos a hacerlo ahora otra vez. Pero ahora vamos a complementarlo. Quizás no pongamos muchos versículos, como ya dijimos anteriormente, porque son versículos muy conocidos. El que quiera que lo busque, aquí quizás yo los lea ahora, pero quizás ahí en la pizarra o en la diapositiva no hace falta. No hace falta. Todos sabemos lo que hay, lo que dice la Biblia. Y vamos a leer aquí. Se trata del tema de las vestiduras blancas, borrado del libro de la vida, velad, como ladrón en la noche, sí, el siervo infiel y el siervo fiel, las 10 vírgenes. Bueno, aquí está el rico insensato, no temáis, guardaos de la levadura de los fariseos. Lucas 12, que es donde vamos a partir de aquí, de Lucas 12, ¿no? Creo que el versículo empieza aquí en el 35, ceñidos vuestros lomos, y empezamos con esto. Aquello que está dicho de las 10 vírgenes sobre las lámparas, ¿no?, que tomaron 5 y 5, también está registrado en Lucas 12, sino que se habla de las lámparas aquí, ¿no?, porque ese es un concepto bíblico que aparece allí en Mateo 25 y aparece aquí en Lucas 12. Es este versículo aquí, así. Y también habla Lucas 12 de aguardar a que su Señor regrese. Bueno, pero eso es lo mismo. También, aunque aquí no se habla de las vírgenes, se está hablando del mismo escenario. Se está hablando del mismo escenario, que es la vida del cristiano y la segunda venida del Señor. Tienen que estar ceñidos los lomos, aguardando que esa es la actitud, vivir aguardando como creyentes verdaderos, aguardando que el Señor venga. Y entonces dice, bienaventurado aquellos siervos, ¿no?, que el Señor halle así cuando Él venga. Y entonces Él lo dice. Dice, si el Señor viene a la segunda, a la tercera, a la cuarta, al canto del gallo, etc. Y entonces el Señor, respondiendo una pregunta del discípulo, dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. De esto. No de las ilustraciones y terapias y esas cosas, y danzas y bailes. No, de esto. Darle la ración. Sigue hablando aquí sobre esta persona, ¿no? Cuando este siervo y cristianos normales de banco dicen, mi Señor tarda en venir, decían que venía, y es verdad, desde el año 2004, 2008, habían puesto incluso fechas. Ha puesto fecha como 3, 4 veces. Ya puede fallar el número todas las veces que sea, que a Él le seguirá, hasta la muerte. Sí, Señor. Mi Señor tarda en venir y se descuidó su vida. Y entonces dice lo que ya sabemos. Cuando el Señor vino, lo echó a las tinieblas de afuera. A las tinieblas de afuera. Bueno, en Mateo 24 está este mismo siervo. Allí se habla de este mismo, ¿eh? Y de cualquier otro que sea así. Que sea así. Bien, resulta que es las verdades contenidas y esas expresiones que están aquí en este siervo, que era fiel, pero se convirtió en infiel porque se cansó de esperar y se dedicó a vivir una vida más tranquila, sin librar tantas batallas contra los pecados de la carne, porque eso fue lo que pasó y pasa. Pues ese señor entró en ese camino, en esa situación, y al final cuando el Señor vino, no lo encontró preparado, no lo encontró preparado. Aquí lo dice el versículo 47, 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, vivía preparándose, pero aflojó la marcha, ¿no? Una vida un poco más distendida, sin tanta presión, sin tantas batallas espirituales contra el pecado, la carne, la gente.
no dejó de prepararse, no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad que conocía. Recibirá muchos azotes. No se dejen engañar por esta expresión, recibirá muchos azotes porque pareciera que, bueno, un castiguito ahí. No, tienes que entenderlo en la mentalidad judía y como está en su analogía, como está también dicho en Mateo, pero iremos a eso ahora, porque se dice que él fue echado a las tinieblas de afuera. Más el que sin conocerla, etcétera, recibirá menos azotes. Bueno, eso está ahí así, pero nos vamos inmediatamente a Mateo 24, vamos hacia el final, el versículo, la porción que estamos buscando. Se utiliza la palabra velad, pero ese vocablo velad de Mateo 24 es el que está en Lucas 12, y es el que aparece también en la iglesia de Sardis a esos cristianos que se habían descuidado también, y se dice, para los que todavía no han muerto. Bueno, estoy diciendo lo que está escrito en la Biblia. Aquí dice velad, pero esa misma palabra, velad, es la que se utiliza en Sardis. Para la iglesia de Sardis. Se utiliza para las vírgenes, se utiliza para el siervo infiel y se utiliza aquí en Mateo 24. Y siempre significa lo mismo, siempre. Y siempre está en este caso, refiriéndose a la misma verdad y realidad, al mismo escenario de descuido de la vida cristiana. Y vuelve a emplear esta misma expresión que emplea en todos esos otros sitios. A la iglesia de Sardis se le dice lo mismo. No sabéis ni el día ni la hora, ni cuándo el Señor va a venir, pero eso se le dijo a las 5 insensatas. Bueno, a las 10 vírgenes. Se le dijo también a la iglesia de Sardis. Se dice aquí en Mateo 24, porque el concepto de la salvación, que implica guardarla, cuidarla, está en todos estos versículos donde se usa. Y se usa en todos estos sitios. Y entonces aquí en Mateo 24, 43 vuelve a decir algo que ya se había dicho en Lucas 12 también. Aquí esto está dicho a propósito de la segunda venida del Señor. Allá en Lucas se dice a propósito de una pregunta que hizo un discípulo. Y al final va, por supuesto, a terminar en el día en que esa persona se presente delante del Señor, ese cristiano. Dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed esto. Bueno, esto es lo mismo que está en Lucas 12. Que si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón, entonces sí velaría. Y no dejaría minar su casa. Ese vocablo minar es muy importante, porque es un vocablo moral. No les gusta, ya lo sabemos, pero es un vocablo moral. Y lo hemos explicado en otros vídeos. Minar su casa es eso que hizo el siervo infiel, que terminó siendo infiel. Se descuidó, esto no le parecía tan mal, y eso ocurre a través de, no de un día a otro, sino a través de 5, 10, 15, 20 años. Una persona que fue muy fiel, muy consagrada al principio, cuando la vuelves a ver 15 años más tarde o 20, te encuentras que no sabes qué le pasó a esta persona, porque la caída es un proceso y el dejar minar la vida también es un proceso. Eso es poco a poco. Es como algunas personas que tienen cáncer, unos desarrollan ese cáncer en cosa de 2, 3 años y fallecen, y otros están 10, 12 años con ese cáncer, desarrollándose poco a poco, lentamente, hasta que por fin la persona fallece por ese cáncer, porque ese cáncer va minando la vida, se va extendiendo, se va apoderando, va contagiando todas las células que tiene a su lado. Y este vocablo, dejar minar la casa, es igual. La deja minar poco a poco. Hoy vi una cosita que no es tan malo y la persona se va acostumbrando. Empezó con los bailecitos en su casa, empezó a ver ciertas películas, todos cristianos. Y poco a poco, cuando vas a ver a esa persona 10 años más tarde, no sabes qué pasó. Hemos tenido ejemplos de primera mano, así, que nos hemos quedado sorprendidos con personas que siempre fueron creyentes, cristianas, de iglesia, y a la edad de 60 años
nos dimos cuenta de cosas, porque la persona con la edad, ya poco a poco no le importa poner en evidencia lo que lleva por dentro. No dejaría minar su casa, pero claro, como él no sabe, este siervo no sabe ni el día ni la hora, se cansa de esperar y se va, ya poco a poco se va distendiendo. Por lo tanto, también vosotros, vuelve a decir lo mismo, estar preparados. Tienen que estar preparados. Ahí está. Porque la hora que no sabéis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Quién es el siervo? Aquí habla del siervo fiel y prudente. Bienaventurado aquel siervo, pero está en Mateo 24. Esto no es Lucas 12. Muy bien. Aquí dice, vendrá el siervo, Mateo 24, para terminar y abreviar esta historia. Mateo 24, 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera. Puede ser no su segunda venida, puede ser que la persona fallece y el Señor lo llama, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pero en la mentalidad hebrea y en el griego y en los padres de la iglesia del siglo I y II, vemos lo que ellos dicen de esto, pues dicen lo que dice lo que realmente entendían ellos por esto. Y lo dice. La segunda parte dice, pondrá su parte con los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? En todo el Nuevo Testamento, los infieles que están puestos en las tinieblas de afuera. Ireneo lo dice esto mismo. Y Tertuliano y otros. Allí lo remata con esta expresión, el lloro y crujir de dientes. Más claro, nada ni nada. Y resulta que todos estos vocablos son usados para el siervo del infiel de Lucas 12. Lo encontramos aquí en Mateo 24, pero cuando nos vamos también, vamos a leer, vale la pena leer Mateo 25. Mateo 25 dice, hablando de las insensatas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es interesante esta palabra, apagar, que ya no haría falta decir más nada, porque el vocablo lo dice, apagar, a ver si lo tenemos aquí. Mateo, el 25, aquí mismo. Y este es el versículo 8. Lo tenemos. Porque nuestras lámparas se apagan. Ahí está. ¿Saben qué palabra en griego es esa? Apagar. La palabra en griego que se utiliza aquí, apagar, ahora no lo busco, es extinguir. Es decir, una cosa, nosotros lo usamos para a veces en los sitios, yo recuerdo en la casa de mi abuela, que usábamos velas, y la vela se iba apagando, se extinguía, porque se hacía pequeña, se usaba, y llega un momento, se extinguió la vela. Es claro el mensaje, Vamos a seguir sobre esto, pero eran personas que un día tuvieron luz. Nuestras lámparas, sea lo que sea que signifique ahora en este momento, eso de la lámpara, que por lo general puede referirse al Espíritu Santo, puede referirse a la misma palabra de Dios y su iluminación en creyentes, no en ateos, porque eso les encanta. No, los ateos son incrédulos, falsa conversión, son siempre iluminados por la palabra de Dios. Pero es que aquí está diciendo que la tenían siempre. Pero ahora en este momento, justo al final, antes de la venida del Señor, se apaga, se extingue. Y ellas lo saben, algo pasa, algo está pasando y recurren a las otras. Y las otras dicen, yo no puedo orar por ti, que es lo que piden todos, ¿no? Por favor, terapia, arréglate tú. Yo no te puedo arreglar. Acude tú al Señor.
Pero estas vírgenes querían que las otras le solucionaran el problema. Le solucionaran el problema y no puede ser. No funciona así esto. Si funcionara así, pero no funciona así. Y entonces les dice, nuestras lámparas se extinguen, se están apagando, pero estaban encendidas. ¿Qué pasó? Bueno, lo que hemos leído, lo que hemos estado leyendo. Usted no hizo lo que tenía que hacer. Usted se dedicó, se distrajo con otras cosas que no eran las importantes, que no eran de primer orden, no eran las que la iban a tener a usted preparada para entrar en el reino, y ahora usted se ve completamente desnuda. No, señor. Eso está dicho a la iglesia de la Odisea. Estás desnudo, desnuda, y no te das cuenta. Claro que no, que si se diera cuenta se vestiría, por supuesto. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se extinguen. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, se les hizo tarde, señores. Lo que tantas veces decimos aquí. Y para muchos ya es tarde. Ya no sirve estar componiendo el teatro, haciendo teatro, y ahora que te has pasado 20 años metiendo a la gente en eso, y muchos se han ido y se han condenado. Ahora, ¿cómo lo arreglas? Ahora de la noche a la mañana, sean santos, no. Sí. Disparates por todos lados. Disparates. Ahora quieren tapar el sol con un dedo. Y se están poniendo en evidencia qué es lo que hacen. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él y a las bodas. Estaban preparadas. ¿Qué le dijo Jesús aquí a ellas? Que estaban unas preparadas y otras no. ¿Qué le dijo al siervo infiel y fiel en Lucas 12? Que no estaba preparado habiéndolo estado. ¿Qué dijo en Mateo 24? Que tampoco estaba preparado, que conociendo la voluntad del Señor, terminó no haciéndola. Y vuelve a hablar de preparadas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Las que estaban preparadas entraron, ¿sí? Y después vienen las que no están preparadas. Ábrenos. ¿Dónde también está esto? Eso está en Mateo 7, 23, 24. Cuando aquellos señores que eran muy cristianos, sí, dicen que son los curas. No, falsa fe, falsa conversión. Cuando aquellos señores, Señor, pero en tu nombre, somos piadosos, la gente nos conoce por ser serios, hemos predicado, hemos enseñado, he escrito muchos libros, yo soy de fama internacional. No hiciste, mejor dicho, no, sí, el vocablo nunca os conocí, es como está en Romanos 1, nunca aprobé eso que ustedes hacían. Nunca aprobé eso. El vocablo, ya hace unos 3 años que hablamos de eso en los vídeos esos. Nunca aprobé lo que hiciste. Y es lo que está dicho aquí también. Esto que está dicho aquí. Señor, ábrenos. Y él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Porque es un dicho hebraico, es un modismo hebraico. Nosotros lo usamos en algunos sitios en el mundo de habla hispana. En clase me decían, no te conozco. Sí. Bueno, eso suele pasar mucho entre amistades y en asuntos familiares, ¿sí? Conyugales. No te conozco a ti, como si no te hubiera conocido nunca. Lo mismo. Esos son modismos que quedan siempre en la sociedad. Son muy antiguos. Eso no es que no los conozcas, sino que yo no te aprobé nada de eso. Y tú te has descuidado, que es lo que les va a decir ahora. ¿Por qué? Porque está hablando de la misma realidad. Cómo cuidar la vida cristiana y que la vida cristiana, la salvación se puede dejar de alcanzar. Por eso niegan todo. Lo niegan todo porque no pueden dejar una cosa de estas, varias.
como algo cierto, porque el calvinismo luterano se les viene abajo completamente. Y lo dice, velad, porque no sabéis la misma expresión, ni el día ni la hora, que usa. Incluso a la iglesia de Sardis les dice allí a ellos todo esto también, igual. Ahora iremos allá, ahora venimos aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Este señor que falleció hace 4, 5, 6 años, que contagió a todos los bautistas, que ya los bautistas eran particulares, ya eran calvinistas, pero la mayoría de ellos no lo sabía. Hoy en día ya se sabe y han comenzado a bautizar a sus hijos incluso, que no creían en eso. Pero ahora que saben que son calvinistas, bautizan a sus niños, algunos. No sabemos en el futuro qué va a pasar porque todo es muy inestable. Muy inestable. Entonces, este señor, cuando llegó aquí, empezó a hablar de las vírgenes, que sí, esto, que lo otro, y cuando llegó a esto de preparadas, están los vídeos ahí, véanlo ustedes, eso está en internet, y no estoy diciendo nada. Si yo me lo tuve que ver varias veces, llegó a esto de, no llegó aquí, dice, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Después vinieron las otras y no entraron. Falsa conversión. ¿Falsa conversión? ¿Cómo que falsa conversión? ¿Dónde está eso? Pero si esos mismos vocablos inspirados por el Espíritu Santo, incluso las frases hechas, esas frases que incluyen esas palabras, están en todas partes en la Biblia para hablar de que la salvación la puedes dejar de alcanzar. Y nunca que se emplean esas palabras y esas frases se habla de una persona no convertida, sino de personas convertidas. Y ahí está ese versículo, dice, nuestra luz, nuestra lámpara. Peor aún, si es el Espíritu Santo, nuestro Espíritu Santo se apaga. Eso es bíblico, completamente bíblico. Allí en Efesios, ya lo explicábamos en el vídeo anterior, ¿no? En el vídeo anterior. Uno de los 2, 3 anteriores. No apaguéis el Espíritu, no lo apaguéis. No entristecer el Espíritu Santo, no lo entristezcas. Lo dice, hablando de los frutos del Espíritu Santo, no de los dones, de los frutos. Llega este señor y dice, no, falsa conversión. Yo le digo, pero ¿usted ha visto la palabra preparada? Usted sabe que esa palabra preparada está en Lucas. Está en otros sitios y está en Apocalipsis varias veces. Está en la iglesia de Sardis, perdón. Porque usted dice falsa conversión. Porque está siguiendo la doctrina presbiteriana, que es la del señor Calvino. Juan Knox, no. Bueno, que es la del señor Calvino. Y que es la de los bautistas particulares. Y los generales se le sumaron muchos, no todos. Yo digo, pero ¿qué hace usted? Usted no ha hecho exégesis nunca, usted va siguiendo a gente que escribe libros, pero no la exégesis. Y resulta ser que eso mismo, ellos mismos lo han hecho en Apocalipsis. Apocalipsis 3. Ayer 3:2 dice, sé vigilante. Vigila. Y eso en el versículo 2, porque en el versículo 3 se lo vuelve a repetir, dice, velad. Velas, no pasa nada. Vendré a ti como ladrón, lo mismo que le ha dicho a los otros. Vendré como ladrón. Y no sabrás a qué hora, pero es lo mismo que está dicho en todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que era falsa fe. Dios, el Señor nunca los trata como personas que creyeron falsamente. Los está animando más bien a velar, no a salvarse. Los está animando a eso, a que velen, a que vigilen, lo dice aquí, y a afirmar todas las cosas de la fe, a guardarlas. Y dice aquí, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora. Lo mismo que le ha dicho a todos, en todas partes, a todos los creyentes. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Claro, arriba ha dicho que muchas habían muerto ya.
El versículo 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas iglesias tienen nombre de que vives? Es decir, de fama internacional. Eso le encanta, en Sudamérica encanta esa frase mucho. De fama internacional. Viene de Francia. Y los que están por allí o estamos por allí a veces decimos, ¿y quién ha estado aquí en Francia? Levantando muertos, sí. Levantando muertos, pero claro, la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Y entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Nadie es perfecto. Sí, llevo ya 40 años oyendo esa frase. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo con vestiduras blancas. Entonces, vestiduras blancas. No les gusta esto, porque esto es moral. Claramente moral. Es que Salomón pecaba. Lo de siempre. Entonces, no han manchado sus vestiduras. Y cuando dice, habían unas pocas que no habían manchado sus vestiduras. Es decir, habían cuidado su vida. Estaban preparadas para irse con el Señor. Y otras no, otras se descuidaron. Aquí se ve aquello que vimos de las vírgenes y aquello que vimos anteriormente hace un momento en Lucas 12, Mateo 24 y 25, las vírgenes, está aquí también. Pero si está aquí, esto es lo mismo. No habían manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Arriba, son revestidos, porque son dignas. Nadie es salvo por obras. Nadie es salvo por obras. Dios sí evalúa las obras del creyente y ve quién es digno de entrar y quién no. Y eso de digno, búsquenlo en una concordancia para que vean dónde aparece que el Señor se va a llevar solo los que son dignos, no los que son predestinados. A eso no les gusta tampoco. Bueno, aquí se les advierte. Los que son, muy bien, porque son dignas. Sí, tienen obras, claro que sí. Sí, ahora están en los púlpitos diciendo, las obras sí, hacen falta las obras, tenemos que hacerlo. Se han pasado 70 años diciendo que las obras no. Tal es la situación en las iglesias y congregaciones de corte protestante evangélico en cuanto al pecado, que no quiero tener que nombrarlos otra vez, los pecados que están practicando sus propios feligreses por haber vendido esa doctrina de salvo, siempre salvo, por haber vendido esa cuestión de que no se puede caer, no se puede dejar de alcanzar, no se puede perder, que llenaron sus iglesias de adúlteros y fornicarios, por decirlo menos. Eso ya se puede decir. Antes no, ya eso se puede decir. La llenaron. ¿Por qué? Porque pusieron esa doctrina. Y aquí está diciendo otra cosa. Porque son dignas, porque tenían obras de santidad. Ahora se están dedicando a decir lo mismo. Sí, las obras sí, lo hemos visto en Sudamérica, muchos en Sudamérica están ahora que las obras sí, porque ellos mismos, algunos de los que están en los púlpitos, están en pecado. Aquí dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto no es un premio, amigo. Esta es la salvación misma. Porque si usted peca, como los de arriba, los de Sardis, que tenían obras muertas, esos son borrados. El nombre se puede borrar. Porque incluso aquí en Apocalipsis 20, léaselo, dice que, y esos de los que no borra el libro de la vida, no están sujetos a la segunda muerte. La segunda muerte, que es el lago de fuego. No lo vincula a premios, nunca.
nunca, jamás. Más bien lo vincula, como dice aquí, sí, al libro de la vida, y allá lo vincula al lago de fuego. Bueno, lo podemos buscar en Apocalipsis 20, pero sigo aquí. El que venciere, vencer moralmente, que es de lo que se trata. Vence para que no manches tus vestiduras, con todos estos pecados y toda una serie de situaciones accesorias en el mismo cristianismo que se han desviado de Jesús y no les interesa nada. Van a los templos los domingos, eso sí. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles.